Hay momentos en la vida que cambian a una persona para siempre. Algunos ocurren lentamente, a través de años de experiencias y decisiones, pero otros suceden en un instante, en un momento tan profundo que divide tu vida en dos partes, antes y después. Lo que voy a contarte no es una historia que escuché en una iglesia, ni algo que leí en un libro, es mi propio testimonio. Durante muchos años dudé si debía compartirlo públicamente, porque incluso para mí sigue siendo difícil de explicar con palabras humanas. Estuve en coma. Los médicos dijeron que mi cerebro estaba profundamente dormido, que mi cuerpo apenas respondía y que nadie podía asegurar si volvería a despertar. Para mi familia fueron días de angustia, oraciones y lágrimas. Pero mientras mi cuerpo estaba en una cama de hospital, yo estaba en otro lugar. Un lugar que nunca imaginé ver. Un lugar donde escuché oraciones llegar como si fueran voces vivas. Un lugar donde vi ángeles moverse con propósito. Un lugar donde entendí que el cielo es más real de lo que pensamos. Y un lugar donde, para mi sorpresa, fui llevado ante la presencia de Dios. Cuando desperté, los médicos no podían explicarlo. Mi cuerpo reaccionaba como si nunca hubiera estado en coma. Pero lo que realmente había cambiado no era mi salud, era mi corazón. Desde ese día supe que mi vida ya no me pertenecía. Había visto algo demasiado grande, demasiado santo como para volver a vivir de la misma manera. Por eso hoy comparto este testimonio. Mi nombre es Daniel Carter, soy de Texas, en los Estados Unidos, y esta es la historia de cómo un coma me llevó a conocer la corte celestial y cómo Dios me devolvió a la tierra con una misión. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Vivía en Dallas. Trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica y llevaba una vida bastante común. Tenía 38 años, un buen trabajo, un apartamento cómodo y planes bastante claros sobre mi futuro. Si soy completamente honesto, Dios no era una parte importante de mi vida. Había crecido en una familia cristiana. Mis padres iban a la iglesia los domingos cuando yo era niño y conocía muchas historias bíblicas. Pero con el paso de los años mi fe se volvió algo lejano. No odiaba a Dios, simplemente no pensaba mucho en Él. Mi vida estaba ocupada con trabajo, proyectos y metas personales. Aquella mañana salí de casa temprano para conducir hacia la oficina. El tráfico en Dallas era el de siempre. Autos moviéndose lentamente, bocinas ocasionales, gente con prisa por llegar a su destino. Recuerdo haber encendido la radio mientras manejaba. Recuerdo también haber pensado en una reunión importante que tenía ese día. Pero lo que ocurrió después cambió todo. Un camión perdió el control en una intersección. Todo pasó en segundos. Escuché el ruido de los frenos, un golpe brutal de metal contra metal y luego oscuridad. No recuerdo sentir dolor, solo silencio para los médicos. Aquel fue el momento en que perdí la conciencia. Me llevaron de emergencia al hospital y después de varias horas de cirugía lograron estabilizarme. Pero mi cerebro no despertó, entré en coma. Los doctores dijeron a mi familia que las siguientes 48 horas serían críticas. Para ellos fueron días largos y llenos de incertidumbre. Para mí fue el comienzo de algo completamente distinto, porque en medio de aquella oscuridad repentina comencé a sentir algo extraño. Al principio pensé que estaba soñando. Sentía como si estuviera flotando, pero no era una sensación confusa como en un sueño normal. Era extremadamente claro, casi más real que la vida cotidiana. Abrí los ojos, pero no estaba en una habitación de hospital. A mi alrededor había una luz suave, brillante, pero que no lastimaba la vista. El lugar parecía inmenso, como si el espacio no tuviera límites visibles. El aire se sentía vivo. No sé cómo explicarlo mejor. No había ruido de máquinas, ni voces humanas, ni el sonido distante de una ciudad. Había paz. Una paz tan profunda que me hizo sentir algo que no había sentido en años. Seguridad. Miré mis manos. Mi cuerpo estaba allí, pero se sentía diferente, más ligero, sin dolor. Fue entonces cuando escuché algo que me dejó completamente confundido. Voces, muchas voces, pero no estaban hablando entre ellas, estaban orando. Miles de oraciones. Era como si cada oración que alguien hacía en la tierra pudiera escucharse allí, elevándose como si fueran corrientes de sonido que viajaban hacia arriba.
Algunas eran susurros llenos de esperanza, otras eran gritos desesperados. Algunas eran agradecimientos, otras peticiones urgentes. Cada una era distinta, y todas parecían dirigirse hacia el mismo lugar. En ese momento una pregunta atravesó mi mente con fuerza. ¿Dónde estoy? Antes de que pudiera responderme a mí mismo, sentí una presencia acercarse. No vi a la persona primero, sentí su presencia. Era fuerte, pero llena de paz. Cuando levanté la mirada, vi algo que cambió completamente mi entendimiento de la realidad. Un ser de luz estaba frente a mí. No era una luz vacía. Tenía forma, tenía rostro. Y aunque su apariencia era difícil de describir con palabras humanas, su presencia transmitía una autoridad y una pureza que me dejaron sin aliento. No sentí miedo, sentí reverencia. El ser me miró con una expresión serena y habló: Daniel, has sido traído aquí por un propósito. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Estoy muerto? El ser negó suavemente. No, tu cuerpo sigue en la tierra. Entonces, ¿qué es este lugar? La respuesta llegó con una calma absoluta. Estás viendo una parte de la corte celestial. Sentí un escalofrío recorrerme. Corte celestial. Eso solo podía significar una cosa: el cielo. El ser extendió una mano hacia la distancia. Ven, hay mucho que debes ver. Y en ese momento supe que lo que estaba a punto de experimentar cambiaría mi vida para siempre. Seguía a aquel ser de luz sin saber realmente cómo me movía. No caminábamos exactamente, pero avanzábamos. Era como si el espacio mismo respondiera al movimiento de la voluntad. Cada paso me llevaba más lejos de la confusión inicial y más profundo, dentro de aquel lugar que solo podía describir como santo. Mientras avanzábamos, las voces de oración se volvieron más claras. Al principio había escuchado miles de ellas mezcladas, como un río de sonidos, pero ahora comenzaba a distinguirlas. Algunas eran suaves, como un susurro. Otras eran intensas, llenas de lágrimas. Algunas estaban llenas de alegría y agradecimiento. ¿Qué es todo esto?, pregunté. El ser de luz me miró con una sonrisa tranquila. Son las oraciones de la tierra. Miré alrededor con asombro. Las voces no solo se escuchaban, podía ver algo más. Cada oración parecía elevarse como una especie de luz que ascendía desde diferentes direcciones. Algunas eran pequeñas chispas brillantes, otras eran como columnas de luz que subían con fuerza. ¿Todas las oraciones llegan aquí?, pregunté. Todas las oraciones sinceras llegan ante Dios, respondió. Aquella respuesta me dejó sin palabras. Siempre había escuchado en la iglesia que Dios escuchaba las oraciones, pero verlas de esa manera era algo completamente distinto. Era real, era visible, era vivo. Seguimos avanzando y el lugar comenzó a cambiar. La luz se volvió aún más intensa, pero de una forma hermosa. No era una luz como la del sol. Era una luz que parecía tener vida propia, llena de pureza y paz. En la distancia, pude ver algo que me dejó completamente paralizado. Un lugar inmenso, como un gran salón que parecía no tener fin. Columnas de luz se elevaban hacia alturas que no podía calcular, y en todo aquel espacio había movimiento. Seres de luz, muchos de ellos. Algunos se movían rápidamente, como si estuvieran cumpliendo tareas específicas. Otros parecían estar reunidos en diferentes lugares. Sentí una mezcla de asombro y humildad. ¿Son ángeles?, pregunté en voz baja. El ser de luz asintió. Mensajeros del reino. Mientras observaba, vi algo que llamó mi atención. En diferentes puntos de aquel gran lugar, algunos ángeles recibían lo que parecían ser las oraciones que llegaban desde la tierra. Aquellas luces que había visto elevarse comenzaban a reunirse en ciertos lugares. ¿Ellos reciben las oraciones? Las presentan, respondió el ser. ¿A quién? La respuesta fue simple: al rey. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aunque no entendía completamente lo que estaba viendo, algo dentro de mí comenzaba a comprender. Esto era la corte celestial, el lugar donde Dios gobierna. El lugar donde las oraciones de millones de personas llegan cada día. Mientras avanzábamos, noté algo más. Algunas oraciones brillaban con una intensidad especial. No eran necesariamente las más fuertes ni las más largas, pero tenían algo diferente. ¿Por qué algunas brillan más que otras?, pregunté. El ser de luz respondió con paciencia.
porque nacen de un corazón sincero. Esa respuesta me impactó profundamente. Entonces, ¿Dios no escucha todas las oraciones de la misma manera? Dios escucha a todos, dijo el ser. Pero el corazón determina la fuerza con la que una oración llega. Miré nuevamente las luces elevándose desde la distancia. De repente pensé en algo que me hizo sentir incómodo. Yo casi nunca oraba. Durante años, había vivido ocupado con mi trabajo, mis metas, mis preocupaciones. Dios había estado lejos de mi mente. Sentí una mezcla de vergüenza y tristeza. Yo casi nunca hablaba con Dios, dije en voz baja. El ser de luz me miró con una expresión llena de compasión. Dios siempre escucha incluso cuando las personas lo olvidan. Aquella frase me atravesó el corazón. Seguimos avanzando hacia el centro de aquel lugar inmenso. Cuanto más nos acercábamos, más poderosa se volvía la sensación de santidad. Era difícil describirlo. No era miedo, pero sí una profunda reverencia. Algo dentro de mí sabía que nos estábamos acercando a alguien mucho más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente inmóvil. En el centro de la corte celestial había un trono. No era un trono hecho de oro como los que imaginamos en la tierra. Era algo mucho más majestuoso. La luz que lo rodeaba era tan intensa que apenas podía mirar directamente hacia él y alrededor de ese lugar. Muchos ángeles parecían reunirse con una actitud de profunda adoración. Mi corazón latía con fuerza. Ese es, comencé a preguntar. El ser de luz asintió lentamente. El trono del Altísimo. Sentí que mis rodillas querían doblarse. Una sensación de humildad profunda me invadió. Durante toda mi vida había escuchado hablar de Dios. Había oído sermones, leído algunos versículos, cantado himnos cuando era niño, pero ahora estaba allí, en su corte, en su presencia. El ser de luz me miró nuevamente. Daniel, lo que estás viendo es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? Su respuesta fue tranquila pero poderosa, del encuentro que cambiará tu vida para siempre. Mientras nos acercábamos al centro de aquella corte celestial, la atmósfera cambiaba de una forma que era difícil describir con palabras humanas. No era solo luz ni solo paz. Era algo más profundo, algo que hacía que cada pensamiento dentro de mí se volviera claro y transparente. Sentía como si nada pudiera esconderse en ese lugar. Cada emoción, cada recuerdo, cada intención parecía quedar expuesta ante una presencia santa que lo veía todo con absoluta claridad. El ser de luz continuaba avanzando con tranquilidad, pero yo comenzaba a sentir una mezcla de asombro y reverencia que me hacía caminar cada vez más despacio. ¿Por qué siento esto?, pregunté. Porque te estás acercando a la presencia de Dios, respondió con calma. Miré nuevamente hacia el trono que se elevaba en el centro de aquella corte. La luz que lo rodeaba era tan intensa que no podía distinguir claramente una figura. Era como mirar directamente hacia la fuente misma de la luz. Pero al mismo tiempo, dentro de esa brillantez había una sensación de vida, de inteligencia, de autoridad absoluta. Era imposible no saber quién estaba allí, el Rey de todo. Mientras avanzábamos, noté algo que me sorprendió profundamente. Muchos ángeles estaban reunidos alrededor del trono, pero no estaban quietos. Algunos parecían presentar algo delante de aquella presencia divina. Otros regresaban hacia diferentes direcciones como si hubieran recibido instrucciones. Todo parecía moverse con propósito. ¿Qué están haciendo?, pregunté. El ser de luz respondió mientras observábamos la escena. La corte celestial está en constante actividad. Las oraciones de la tierra llegan aquí. Los asuntos de las naciones también son observados, y Dios gobierna sobre todo. Aquellas palabras me hicieron comprender algo que nunca había considerado antes. En la tierra, pensamos que la historia es guiada solo por decisiones humanas. Gobiernos, líderes, conflictos, acuerdos. Pero allí, en aquel lugar santo, parecía claro que había una realidad espiritual mucho más grande detrás de todo. Seguimos avanzando unos pasos más. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Un grupo de ángeles se acercó desde una distancia considerable. En sus manos llevaban algo que parecía como una gran vasija brillante, llena de pequeñas luces que se movían suavemente. ¿Qué es eso?, pregunté con curiosidad. El ser de luz me explicó con paciencia.
Son oraciones acumuladas, oraciones de personas que han clamado a Dios durante mucho tiempo. Miré la vasija con asombro. Cada una de aquellas luces parecía tener vida. Algunas brillaban intensamente, otras se movían como si fueran pequeñas llamas suaves. ¿Todas esas son palabras que alguien dijo en la tierra? Sí, ¿y Dios las guarda? Dios no olvida las oraciones sinceras. Aquella respuesta me dejó profundamente conmovido. Pensé en todas las veces que había visto a personas orar con lágrimas en iglesias, hospitales o momentos de dificultad. Siempre había creído que Dios escuchaba, pero nunca imaginé algo así, que cada oración pudiera ser preservada de esa manera. De repente escuché algo diferente, un canto. Al principio era suave, como una melodía lejana, pero poco a poco comenzó a llenarlo todo. Miré alrededor y vi que muchos ángeles estaban levantando sus voces en adoración. No era música como la que escuchamos en la tierra, era algo mucho más profundo, algo que parecía vibrar a través del aire mismo. Las palabras hablaban de la santidad de Dios, de su justicia, de su amor eterno. Mientras escuchaba aquel canto, sentí algo dentro de mí quebrarse. Durante años había vivido ignorando a Dios. Había seguido mis propios caminos, pensando que mi vida dependía solo de mis decisiones y mis esfuerzos, pero en aquel momento comprendí algo que me llenó de humildad. Dios era real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. El ser de luz notó mi expresión. Ahora comienzas a entender, dijo suavemente. Sí, respondí con la voz temblando. Seguimos avanzando unos pasos más hasta que sentí algo aún más poderoso. La presencia de Dios se volvió tan intensa que mi corazón comenzó a latir con fuerza. No era miedo, era reverencia absoluta. Sentí el deseo de inclinarme. Y lo hice. Mis rodillas tocaron el suelo de aquella corte celestial. No porque alguien me lo ordenara, sino porque mi corazón sabía que estaba ante el lugar más santo del universo. Mientras permanecía allí inclinado, escuché algo que me dejó sin aliento. Una voz no era fuerte ni estruendosa, pero tenía una autoridad que llenaba todo el espacio. Era una voz que parecía atravesar cada parte de mi ser. Daniel. Cuando escuché mi nombre, levanté lentamente la cabeza. La luz del trono seguía siendo intensa, pero ahora sentía claramente que aquella voz provenía de allí. Mi corazón latía con fuerza. El creador del universo acababa de pronunciar mi nombre. Has sido traído aquí para ver, continuó la voz, y para aprender. Sentí lágrimas en mis ojos. Señor, logré decir en voz baja. Pero antes de que pudiera hablar más, la voz volvió a sonar. Aún hay cosas que debes entender. En ese momento supe que el encuentro que estaba viviendo no solo era una experiencia celestial, era el comienzo de una misión que cambiaría completamente mi vida cuando regresara a la tierra. Cuando escuché mi nombre salir de aquella voz, sentí algo que nunca había experimentado antes. No era solo emoción ni solo asombro. Era una sensación profunda de ser completamente conocido, como si cada pensamiento que había tenido, cada decisión que había tomado y cada momento de mi vida estuviera abierto ante aquella presencia. Y sin embargo, no sentía rechazo. Sentía misericordia. Permanecí de rodillas, incapaz de apartar la mirada de la luz que rodeaba el trono. No podía distinguir un rostro claramente, pero sabía con total certeza que estaba ante Dios. No había duda, no había confusión, solo una verdad que llenaba todo el lugar. El Creador estaba allí. Daniel volvió a decir la voz con una calma que atravesaba todo mi ser: mira y aprende. En ese momento sentí que algo cambiaba a mi alrededor. No fue un movimiento físico como caminar o girar, fue más bien como si mi visión se expandiera. De repente pude ver la corte celestial desde una perspectiva más amplia. Los ángeles continuaban moviéndose con propósito, pero ahora comprendía mejor lo que estaba ocurriendo. Algunos traían las luces que representaban oraciones desde diferentes lugares de la tierra. Otros parecían llevar respuestas. ¿Respuestas?, pregunté en voz baja, sin saber si debía hablar. La voz respondió: cada oración sincera es escuchada. En ese momento observé algo que me dejó completamente asombrado. Un ángel se acercó al trono con una pequeña luz brillante entre sus manos. Aquella luz era diferente a las demás. No era solo un destello suave, tenía una intensidad especial.
¿Qué es eso, Señor?, pregunté. La respuesta llegó con una ternura que me conmovió. Es la oración de un niño. En ese instante pude ver algo más. Era como si una escena apareciera delante de mí. Vi a un niño pequeño arrodillado junto a su cama en una habitación sencilla. Sus manos estaban juntas y sus ojos cerrados. Dios, por favor, ayuda a mi mamá a mejorar, decía el niño con voz temblorosa. Sentí un nudo en la garganta. Está enferma, continuó la voz de Dios. Él ora cada noche. El ángel presentó aquella luz ante el trono. Y en ese momento ocurrió algo increíble. La luz creció, se volvió más brillante, como si hubiera sido tocada por algo divino. Las oraciones sinceras nunca son ignoradas, dijo la voz. Observé cómo otro ángel se acercaba, recibiendo aquella luz transformada. Las respuestas son enviadas según la sabiduría de Dios, explicó la voz. Sentí lágrimas rodar por mi rostro. Siempre había escuchado a personas preguntarse si Dios realmente escuchaba. Muchos dudaban cuando sus oraciones no parecían tener respuesta inmediata. Pero allí, frente a mis ojos, estaba viendo algo diferente. Las oraciones no desaparecían, eran recibidas, eran escuchadas, eran consideradas. De repente otra escena apareció frente a mí. Esta vez era un hombre adulto sentado solo en su coche. Su rostro estaba lleno de angustia. Dios, si realmente estás ahí, ayúdame, murmuró. Su oración parecía débil, casi como una duda. Miré al trono. ¿También escuchas esas oraciones? La respuesta llegó con una firmeza llena de amor. Incluso los que dudan pueden clamar a mí. La luz que representaba aquella oración también fue presentada ante el trono. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. Durante años yo había sido como ese hombre. A veces había dudado, a veces había ignorado completamente a Dios. Y aún así, Él había seguido escuchando. Señor, dije con la voz temblando, yo casi nunca oraba. La presencia respondió con una calma que me llenó de humildad. Pero ahora estás aquí, no supe qué decir. Mi mente estaba llena de recuerdos de mi vida en la tierra. Momentos en los que había elegido mis propios caminos sin pensar en Dios. Momentos en los que había vivido como si Él no estuviera presente. Pero en lugar de sentir condena, sentía algo diferente, misericordia. La humanidad muchas veces se olvida de mí, continuó la voz, pero yo nunca me olvido de ellos. Miré nuevamente la corte celestial. Las oraciones seguían llegando desde todas partes del mundo. Algunas eran gritos desesperados, otras agradecimientos llenos de alegría, otras eran simples palabras dichas con fe. Daniel dijo Dios nuevamente, el mundo necesita entender esto. Sentí un escalofrío. ¿Entender qué, Señor? Que sus oraciones son escuchadas. Permanecí en silencio mientras aquellas palabras resonaban dentro de mí. Muchos creen que están solos, continuó la voz. Muchos creen que nadie los escucha. En ese momento comprendí algo que cambió mi corazón. Dios no era un ser distante observando el universo desde lejos. Él estaba atento, escuchando, respondiendo, amando a cada persona que lo buscaba. Señor, susurré, ¿por qué me estás mostrando todo esto? Hubo un momento de silencio. Luego llegó la respuesta que marcaría el comienzo de mi verdadera misión. Porque cuando regreses a la tierra, debes contarlo. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Regresar, la voz respondió con una autoridad tranquila. Tu tiempo aún no ha terminado. En ese instante, comprendí algo que me dejó completamente asombrado. Mi vida no había terminado en aquel accidente. Dios tenía un propósito y estaba comenzando a revelarlo. Permanecí arrodillado frente al trono, todavía tratando de comprender todo lo que estaba viendo. Cada momento en la corte celestial parecía más profundo que el anterior. No era solo un lugar lleno de luz y seres espirituales, era un lugar donde se tomaban decisiones, donde las oraciones eran escuchadas y donde la voluntad de Dios se manifestaba con claridad. Mientras seguía inclinado, sentí que la presencia de Dios me rodeaba con una paz que no podía describir con palabras humanas. Era una paz que penetraba cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción dentro de mí. Entonces la voz volvió a hablar. Daniel, levántate. Sentí una fuerza suave, casi como si el mismo aire me ayudara a ponerme de pie. No lo hice por orgullo ni por seguridad en mí mismo, sino porque la voz que me lo pedía era la del Creador.
Cuando me levanté, noté que los ángeles seguían moviéndose por toda la corte celestial. Pero ahora comenzaba a entender mejor lo que estaba ocurriendo. Algunos llevaban oraciones, otros llevaban respuestas, otros parecían estar observando la tierra. Señor, dije con respeto, ¿ellos ven lo que ocurre en el mundo? La respuesta llegó con calma. Nada escapa a mi conocimiento. En ese momento algo cambió frente a mis ojos. Era como si una gran ventana espiritual se abriera en el aire delante de mí. Dentro de aquella visión pude ver la tierra desde arriba. Continentes, océanos, ciudades llenas de luces, pero lo que más me sorprendió fue que no solo veía lugares, también veía personas, millones de personas. Algunas caminaban por calles ocupadas, otras estaban en hospitales, otras estaban reunidas en iglesias y muchas estaban completamente solas. El mundo está lleno de corazones que buscan respuestas, dijo la voz de Dios. Mientras observaba aquella visión, noté algo más. Pequeñas luces aparecían en diferentes lugares del planeta. Al principio pensé que eran simplemente reflejos, pero luego comprendí algo sorprendente. Eran oraciones. Cada vez que alguien oraba con sinceridad, una pequeña luz se elevaba desde ese lugar hacia el cielo. Las oraciones suben constantemente, explicó la voz, aunque muchos no lo sepan. Observé a una mujer sentada junto a una cama de hospital. Sostenía la mano de un hombre que parecía estar enfermo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dios, por favor, ayúdalo, susurraba. Una luz suave se elevó desde ella. La vi subir hacia la corte celestial. Sentí que mi corazón se apretaba. Señor, hay tantas personas sufriendo. La respuesta fue profunda y llena de verdad. El mundo está lleno de dolor, pero también lleno de esperanza. De repente la visión cambió. Vi a un grupo de personas reunidas en una pequeña iglesia. Estaban cantando y orando juntos, sus voces estaban llenas de fe. Varias luces se elevaron al mismo tiempo desde ese lugar. La fe mueve el corazón humano hacia mí, dijo Dios. Pero entonces apareció otra escena. Un hombre caminaba solo por una calle oscura. Su rostro estaba lleno de tristeza y desesperación. Se detuvo junto a un puente. Miró hacia el agua durante varios segundos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Señor, ¿qué está haciendo? El hombre cerró los ojos. Si realmente existes, ayúdame, murmuró. Una pequeña luz apareció sobre él. Era débil, pero estaba allí, incluso en la desesperación. Las personas pueden buscarme, dijo la voz de Dios. En ese momento un ángel se movió rápidamente desde la corte celestial hacia aquella escena. No entendía completamente lo que estaba viendo, pero sentí algo profundo. Dios no estaba distante, estaba atento, actuando, respondiendo de maneras que muchas veces las personas ni siquiera imaginaban. La visión desapareció lentamente. Volví a encontrarme de pie en la corte celestial, rodeado por aquella luz inmensa. Daniel, dijo Dios nuevamente, hay algo más que debes entender. Sentí un profundo respeto mientras escuchaba. La humanidad muchas veces cree que está sola, pero el cielo está constantemente atento a la tierra. Miré alrededor una vez más. Los ángeles continuaban trabajando con dedicación. Algunos traían nuevas oraciones, otros parecían partir con misiones específicas. ¿Todos ellos sirven aquí?, pregunté. Son mis mensajeros, respondió Dios, enviados para cumplir mi voluntad. Mientras observaba todo aquello, una pregunta comenzó a formarse dentro de mí. Era una pregunta que había evitado durante mucho tiempo en mi vida. Señor, ¿por qué permitiste que yo viera todo esto? La respuesta tardó unos segundos, pero cuando llegó, fue clara. Porque el mundo necesita recordar quién soy. Sentí un escalofrío recorrerme. Hay muchas personas que han dejado de buscarme, continuó la voz. Han llenado sus vidas con ruido, con preocupaciones, con ambiciones, pero sus corazones siguen vacíos. Esas palabras me golpearon directamente, porque yo había sido uno de ellos. Había tenido éxito profesional, estabilidad económica, planes claros, pero nunca había buscado realmente a Dios. Señor, yo también vivía así, dije en voz baja. La respuesta fue llena de misericordia. Por eso estás aquí. Sentí lágrimas en mis ojos. Daniel, cuando regreses a la tierra debes contar lo que has visto. ¿A quién, Señor? A todos los que quieran escuchar. Miré nuevamente la corte celestial.
Las luces de las oraciones seguían llegando sin detenerse. La humanidad seguía clamando, algunas personas con fe, otras con dudas, otras con desesperación, pero todas eran escuchadas. En ese momento comprendí algo que cambió completamente mi corazón. Dios no estaba lejos, el cielo no estaba en silencio, las oraciones no desaparecían en el vacío. Había una realidad espiritual activa, viva, poderosa, trabajando constantemente por la humanidad. Y de alguna manera yo había sido llevado allí para ver todo eso. Pero en lo más profundo de mi espíritu sentía que todavía había algo más que debía experimentar. Algo aún más grande, algo que cambiaría mi vida para siempre. Porque aunque ya había visto la corte celestial, todavía no había visto completamente la gloria de Dios. Permanecí de pie en la corte celestial intentando asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Cada momento allí parecía tener un peso eterno, como si el tiempo no existiera de la misma manera que en la tierra. No había prisa, pero tampoco había pausa. Todo se movía con un propósito perfecto. Las oraciones seguían llegando. Luces pequeñas, grandes, suaves o intensas ascendían constantemente desde el mundo. Era como observar un cielo lleno de estrellas en movimiento, pero cada una representaba la voz de una persona que clamaba desde la tierra. Mientras contemplaba aquello, sentí nuevamente la voz de Dios resonar en mi interior. Daniel, acércate. No era una orden dura, era una invitación llena de autoridad y amor al mismo tiempo. Sentí que mis pasos se movían hacia adelante. No estaba caminando exactamente como lo hacemos en la tierra, pero avanzaba hacia el trono rodeado por aquella luz indescriptible. Cuanto más me acercaba, más intensa se volvía la presencia. No era una luz que quemara, pero era tan pura que hacía que cada pensamiento dentro de mí quedara expuesto. Sentía que nada podía esconderse en ese lugar. Cada recuerdo, cada decisión, cada parte de mi vida estaba completamente visible ante Dios. Y eso me hizo sentir profundamente humilde. Durante años había vivido sin pensar demasiado en mi vida espiritual. Había tomado decisiones, había perseguido metas, había trabajado duro, pero casi nunca había pensado en cómo veía Dios mi corazón. Ahora estaba frente a Él, y la verdad era imposible de ignorar. Sentí que mis rodillas querían doblarse nuevamente, pero la voz habló antes. No temas, Daniel. Aquellas palabras trajeron una paz inmediata. He visto tu vida, continuó la voz, he visto tus dudas, tus luchas y tus momentos de búsqueda. Miré hacia la luz del trono. Señor, dije con sinceridad, yo no he sido una persona cercana a ti. Hubo un breve silencio, pero no era un silencio incómodo, era un silencio lleno de comprensión. Muchos caminan lejos de mí durante un tiempo, respondió Dios, pero mi deseo siempre es traerlos de regreso. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Recordé momentos de mi vida en los que había sentido curiosidad espiritual. Recuerdos de cuando era niño y escuchaba historias bíblicas en la iglesia con mis padres, momentos breves en los que había pensado en Dios. Pero luego había seguido adelante con mi vida. Señor, ¿por qué me diste esta oportunidad? La respuesta fue directa, porque aún hay propósito para ti en la tierra. Sentí un escalofrío. Propósito, aquella palabra tenía un peso enorme. Daniel, continuó la voz. El mundo necesita escuchar lo que has visto. Miré alrededor nuevamente. Los ángeles seguían moviéndose, llevando oraciones, observando la tierra, cumpliendo misiones que yo apenas comenzaba a comprender. La humanidad ha comenzado a olvidar el cielo, dijo Dios. Muchos creen que la vida se limita a lo que pueden ver. Eso era cierto. Había pasado años rodeado de tecnología, noticias, planes y proyectos. Todo giraba alrededor de lo que podía tocar o medir. Pero ahora estaba viendo algo completamente diferente. Una realidad espiritual activa, un cielo que escuchaba, un Dios que gobernaba con justicia y amor. Señor, pregunté con cuidado, ¿siempre es así? ¿Siempre escuchas cada oración? La respuesta fue inmediata. Siempre. Sentí que mi corazón se apretaba. Incluso cuando las personas sienten que nadie las escucha, yo escucho. Mientras esas palabras resonaban en mi mente, ocurrió algo que me sorprendió profundamente. Un grupo de ángeles apareció frente al trono llevando algo que parecía como una enorme vasija luminosa.
Dentro de ella había cientos de pequeñas luces moviéndose suavemente. ¿Qué es eso, Señor? Oraciones que han sido presentadas durante mucho tiempo, respondió la voz. Observé con asombro. Algunas personas oran durante años por las mismas cosas, continuó Dios. Por sus familias, por sus hijos, por sanidad, por dirección. Las luces dentro de la vasija brillaban con una intensidad especial. Ninguna de esas oraciones se pierde. En ese momento comprendí algo que nunca había entendido completamente. Las oraciones no eran solo palabras lanzadas al aire, eran actos espirituales reales. Eran escuchadas, consideradas y recordadas. De repente la voz volvió a hablar. Daniel, quiero que veas algo más. Sentí que mi visión se expandía nuevamente. Una escena apareció delante de mí. Esta vez vi una habitación de hospital. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando reconocí algo. Era mi cuerpo. Estaba acostado en una cama, conectado a máquinas médicas. Mi rostro estaba inmóvil, pálido, mientras los monitores mostraban signos vitales. Comprendí de inmediato lo que estaba viendo. Yo seguía en coma. Cerca de la cama había varias personas. Mi madre estaba sentada junto a mí, sosteniendo mi mano. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Dios, por favor, despiértalo, susurraba entre lágrimas. Sentí un dolor profundo en el corazón al verla así. Nunca había visto a mi madre tan vulnerable. Ella ha estado orando sin detenerse, dijo la voz de Dios. Una luz brillante se elevó desde ella. La vi subir hacia el cielo, uniéndose a las otras oraciones. También tu padre ha estado orando. La escena cambió ligeramente. Vi a mi padre de pie en el pasillo del hospital. Tenía los ojos cerrados y sus manos juntas. Señor, no sé qué hacer, pero por favor ayuda a mi hijo. Otra luz se elevó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había pensado demasiado en la fe de mis padres. Siempre asumí que era parte de su vida, pero no imaginaba la profundidad de sus oraciones. El amor también habla a través de la oración, dijo Dios. Miré nuevamente a mi familia. Señor, ¿ellos saben que estoy aquí? No. ¿Saben que estoy viendo todo esto? No. Sentí un profundo deseo de poder decirles algo, de tranquilizarlos. Pero sus oraciones han sido escuchadas, continuó la voz. La visión comenzó a desvanecerse lentamente. Volví a estar en la corte celestial. Mi corazón estaba lleno de emociones. Señor, ¿voy a volver? La respuesta llegó con una firmeza llena de propósito. Sí, sentí que algo dentro de mí se movía. Pero cuando regreses, continuó Dios, tu vida no será la misma. Y en ese momento comprendí que el verdadero cambio aún estaba por comenzar. La imagen del hospital desapareció lentamente delante de mis ojos, como si una niebla suave se llevara aquella escena de regreso a la tierra. Por un momento me quedé en silencio, tratando de ordenar todo lo que había visto. Mi madre llorando junto a mi cama, mi padre orando en el pasillo, las máquinas conectadas a mi cuerpo inmóvil. Yo sabía que estaba allí y al mismo tiempo estaba en la corte celestial. Era difícil comprenderlo completamente, pero una cosa estaba clara. Mientras mi cuerpo permanecía inconsciente en la tierra, mi espíritu estaba siendo testigo de una realidad mucho más grande. La presencia de Dios seguía rodeándolo todo. No era solo una luz o una voz distante, era una presencia viva, llena de autoridad y amor. Cuanto más tiempo permanecía allí, más entendía que el cielo no era simplemente un lugar de descanso eterno como muchas personas imaginan. Era un reino activo, un reino donde el gobierno de Dios se manifestaba constantemente. Los ángeles seguían moviéndose por la corte celestial con propósito. Algunos traían nuevas luces que representaban oraciones, otros parecían recibir instrucciones antes de partir hacia la tierra. Me di cuenta de que cada uno de ellos tenía una misión específica. Señor, dije con respeto, ¿todos estos ángeles trabajan constantemente? La voz de Dios respondió con serenidad. Mis mensajeros sirven con alegría. Mientras observaba, vi a un grupo de ángeles reunirse cerca de una especie de mesa hecha de luz brillante. No era una mesa física como las de la tierra, pero tenía una forma definida. Sobre ella aparecían imágenes del mundo, ciudades, naciones, personas. ¿Qué están viendo?, pregunté. Observan lo que ocurre en la tierra, respondió Dios. Aquello me sorprendió profundamente. Observan todo, nada está oculto para el cielo.
Me acerqué un poco más, observando cómo uno de los ángeles señalaba una región específica del planeta. Parecía estar comunicando algo a otros mensajeros celestiales. Señor, pregunté con curiosidad, ¿ellos también intervienen en la vida de las personas? Hubo un breve silencio antes de la respuesta. Los ángeles son enviados para cumplir mis propósitos. Recordé algo que había escuchado en la iglesia cuando era niño, versículos que hablaban de ángeles protegiendo, guiando y sirviendo a los hijos de Dios. Pero ahora no era solo una enseñanza, lo estaba viendo. Muchos en la tierra no son conscientes de esto, continuó la voz de Dios. Caminan creyendo que están solos. Sentí una mezcla de asombro y tristeza, porque yo mismo había vivido así. Durante años había creído que el mundo era simplemente una serie de eventos naturales, decisiones humanas y coincidencias, pero allí estaba viendo algo completamente diferente. Había una dimensión espiritual activa alrededor de la humanidad, una realidad invisible, pero profundamente real. Mientras reflexionaba sobre esto, algo ocurrió que captó toda mi atención. Desde diferentes partes de la corte celestial comenzaron a elevarse cantos. No era una sola voz, eran miles. Los ángeles levantaban sus voces en adoración. Sus palabras hablaban de la santidad de Dios, de su poder eterno y de su amor por la creación. La música era imposible de describir con precisión. No era como los coros humanos, ni como las canciones que había escuchado en iglesias. Era algo mucho más profundo, como si cada nota estuviera llena de vida. Sentí que el sonido atravesaba mi espíritu. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué cantan ahora?, pregunté. La respuesta de Dios fue sencilla. Porque reconocen quién soy. Mientras escuchaba aquella adoración celestial, sentí algo cambiar dentro de mí. Era como si cada parte de mi corazón comenzara a despertar. Por primera vez en mi vida comprendí verdaderamente lo que significaba la palabra santo. Dios no era simplemente un ser poderoso, era absolutamente puro, perfectamente justo, inmensamente amoroso. Todo lo que existía provenía de Él. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reverencia. Señor, dije con la voz temblando, nunca entendí quién eras realmente. La voz respondió con una ternura profunda. Muchos no lo entienden hasta que se acercan a mí. El canto de los ángeles continuaba llenando toda la corte celestial. Sentí un deseo profundo de unirme a aquella adoración. No porque alguien me obligara, sino porque mi corazón lo deseaba. Daniel dijo Dios nuevamente, quiero mostrarte algo más. De repente la luz alrededor del trono se intensificó ligeramente. No era abrumadora, pero era más brillante que antes. Sentí una especie de energía santa llenar todo el lugar. Hay algo que debes comprender antes de regresar a la tierra, continuó la voz. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Regresar pronto? Sí, una mezcla de emociones apareció dentro de mí. Por un lado, la idea de regresar a la tierra me llenaba de alegría, porque sabía que mi familia estaba sufriendo. Pero por otro lado, estar en la presencia de Dios era algo tan maravilloso que no quería alejarme de ese lugar. Señor, dije con sinceridad, este lugar es más hermoso que cualquier cosa que haya conocido. La respuesta fue tranquila. El cielo es el hogar preparado para aquellos que me aman. Aquellas palabras llenaron mi espíritu de esperanza, pero también entendí algo importante. Mi tiempo allí todavía no había terminado. Daniel, continuó Dios, cuando regreses al mundo, muchas personas dudarán de lo que has visto. Asentí lentamente, lo entiendo, pero eso no debe detenerte. La voz tenía una firmeza llena de propósito. Tu testimonio despertará corazones. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo espiritual. Habla de la realidad del cielo. Habla de las oraciones que llegan ante mí. Habla de mi amor por la humanidad. Cada palabra parecía grabarse profundamente dentro de mi alma. En ese momento comprendí que mi vida en la tierra nunca volvería a ser la misma. No podría regresar a mis antiguos hábitos. No podría ignorar a Dios otra vez. Había visto demasiado. Había experimentado demasiado. Señor, pregunté con humildad, ¿por qué elegiste a alguien como yo para ver todo esto? La respuesta llegó con una sabiduría que me dejó en silencio.
porque muchas veces uso a los que menos lo esperan. Miré alrededor una vez más. La corte celestial seguía llena de vida, luz y adoración. Los ángeles continuaban cumpliendo sus misiones. Las oraciones seguían ascendiendo desde la tierra. Y en medio de todo aquello estaba la presencia de Dios, gobernando con amor y justicia. Pero en lo más profundo de mi espíritu sentía que el momento más importante aún estaba por llegar, porque aunque ya había visto la corte celestial, todavía estaba a punto de experimentar algo que transformaría completamente mi vida cuando despertara en la tierra. La presencia de Dios seguía envolviendo todo el lugar con una paz imposible de describir. Aun cuando los ángeles continuaban moviéndose por la corte celestial, nada parecía caótico, todo tenía un propósito, un orden perfecto que solo podía venir de la mente del Creador. Yo permanecía allí, contemplando cada detalle, intentando grabar en mi memoria todo lo que veía. Sabía que, de alguna manera, estas cosas tendrían que ser contadas algún día, pero también sabía que muchos no lo creerían. Aún así, dentro de mí había una certeza profunda. Lo que estaba viendo era más real que cualquier cosa que hubiera vivido en la tierra. Mientras pensaba en todo esto, algo comenzó a cambiar en el ambiente. No era un cambio brusco ni alarmante, sino más bien una sensación de expectación, como si algo importante estuviera por ocurrir. Los ángeles cercanos al trono comenzaron a reunirse nuevamente. Algunos sostenían lo que parecían ser rollos de luz, como registros escritos con energía brillante. Otros simplemente observaban con atención reverente. Sentí curiosidad. Señor, pregunté, ¿qué está sucediendo ahora? La voz de Dios respondió con serenidad. Se están presentando testimonios. Aquella palabra captó mi atención inmediatamente. Testimonios, las vidas de las personas en la tierra, respondió Dios, también son observadas aquí. Aquello me dejó pensativo. Había escuchado predicadores hablar del cielo, del juicio, de la vida eterna, pero jamás imaginé que la corte celestial pudiera estar tan conectada con lo que ocurre en el mundo. Uno de los ángeles avanzó hacia el centro del lugar, llevando uno de aquellos rollos luminosos. Cuando lo abrió, la luz se expandió en el aire y formó una imagen viva. Era una escena de la tierra. Un hombre estaba sentado solo en una pequeña habitación. Tenía la Biblia abierta sobre una mesa, pero parecía luchar con algo en su interior. ¿Quién es él?, pregunté. Un hombre que busca la verdad, respondió Dios. Observé cómo el hombre cerraba los ojos y comenzaba a orar. Su voz era débil, parecía cansado, como alguien que había pasado mucho tiempo luchando con problemas y dudas. Dios, si realmente estás ahí, ayúdame. Aquellas palabras resonaron en la corte celestial. En ese mismo instante vi cómo una pequeña luz comenzaba a elevarse desde la escena. La oración ascendía lentamente hacia arriba, atravesando la imagen de la tierra hasta llegar a la corte celestial. Uno de los ángeles la tomó con cuidado, como si fuera algo extremadamente valioso. Cada oración sincera llega aquí, dijo la voz de Dios. Sentí un profundo respeto al ver aquello. Pensé en todas las veces que había escuchado a personas decir que sus oraciones no eran escuchadas. Pero ahora estaba viendo la verdad, nada se perdía, nada era ignorado. Incluso las oraciones más débiles, continuó. Dios tiene valor cuando nacen de un corazón sincero. La escena cambió nuevamente. Ahora vi a una mujer arrodillada junto a la cama de un hospital. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Sostenía la mano de un niño pequeño conectado a varias máquinas. Señor, por favor, salva a mi hijo. Su oración subió como una luz más intensa que la anterior. Cuando llegó a la corte celestial, varios ángeles se acercaron inmediatamente. ¿Ellos responderán?, pregunté con esperanza. Hubo un breve silencio. Las respuestas a las oraciones forman parte de mis planes perfectos, dijo Dios. Pero ninguna oración es ignorada. Aquellas palabras me hicieron reflexionar profundamente. En la tierra, muchas personas creen que la fe es inútil, que las oraciones simplemente desaparecen en el aire. Pero yo estaba viendo que cada palabra hablada a Dios tenía un peso eterno. Mientras observaba, más escenas comenzaron a aparecer. Un pastor predicando en una pequeña iglesia, un grupo de jóvenes adorando juntos, un anciano leyendo la Biblia en silencio. Cada una de esas acciones generaba pequeñas luces que subían hacia la corte celestial.
Era como si el cielo estuviera conectado constantemente con la vida de millones de personas. De repente recordé algo. Señor, pregunté lentamente, ¿también ves cuando las personas se alejan de ti? La luz alrededor del trono pareció volverse más seria. Sí, en ese momento apareció otra escena. Un hombre estaba en un bar rodeado de ruido, alcohol y risas vacías. Sobre la mesa había una Biblia cubierta de polvo. Parecía claro que en algún momento de su vida había conocido a Dios, pero ahora estaba muy lejos. Muchas personas escuchan mi llamado, dijo Dios, pero no todos deciden seguirlo. Sentí una tristeza profunda al observar aquella escena. ¿Todavía pueden regresar?, pregunté. La respuesta llegó inmediatamente. Mientras haya vida, siempre hay oportunidad de volver. Aquellas palabras llenaron mi corazón de esperanza. Durante años había creído que Dios era distante, severo, tal vez incluso indiferente, pero lo que estaba viendo mostraba algo completamente diferente. Dios observaba, Dios escuchaba, Dios esperaba, no como un juez frío, sino como un padre que desea que sus hijos regresen a casa. De pronto sentí algo dentro de mí, un recuerdo, mi propia vida, los años que había pasado ignorando a Dios, las veces que me había burlado de la fe, las decisiones equivocadas que había tomado. Sentí vergüenza. Señor, dije con humildad, yo también fui como ese hombre. Hubo un silencio lleno de misericordia. Pero ahora estás aquí, respondió Dios. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por mi rostro, no lágrimas de culpa, sino de gratitud, porque entendí algo que nunca había comprendido antes. Dios no había dejado de mirarme ni siquiera cuando yo lo había ignorado. Él había estado esperando el momento en que mi corazón estuviera listo para escuchar. Mientras reflexionaba en todo esto, la voz de Dios volvió a hablar. Daniel, levanté la mirada inmediatamente. Tu tiempo aquí continúa acercándose a su final. Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí deseaba permanecer allí para siempre, pero otra parte entendía que había una razón para todo lo que estaba viendo. Cuando regreses al mundo, continuó Dios, muchos necesitarán escuchar lo que has aprendido. Los ángeles seguían moviéndose alrededor de la corte celestial. Las oraciones seguían ascendiendo desde la tierra. Y en ese momento comprendí que mi vida tenía una misión que jamás había imaginado. Llevar este mensaje, contar lo que había visto y recordar al mundo que el cielo no está en silencio. Dios escucha, Dios observa y Dios sigue llamando a cada corazón. La corte celestial permanecía llena de luz y movimiento. Los ángeles continuaban cumpliendo sus tareas con una precisión que me dejaba maravillado. Algunos llevaban oraciones que seguían llegando desde la tierra, otros parecían recibir instrucciones antes de partir nuevamente hacia el mundo de los hombres. Yo seguía de pie, observando todo con una mezcla de asombro y humildad. Había tantas cosas que mi mente todavía estaba tratando de comprender. Durante años había pensado que la vida era simplemente lo que podíamos ver, tocar y experimentar en el mundo físico. Pero ahora sabía que existía una realidad mucho más grande, una realidad espiritual que se movía constantemente alrededor de la humanidad. Y lo más impresionante era que Dios estaba involucrado en todo. No era un Dios distante, no era un creador que había formado el mundo para luego abandonarlo. Él estaba presente, Él escuchaba, Él observaba. Mientras reflexionaba en todo eso, la voz de Dios volvió a hablar. Daniel, levanté la mirada inmediatamente hacia la luz que rodeaba el trono. Cada vez que escuchaba su voz, algo dentro de mí se llenaba de paz y reverencia al mismo tiempo. Señor, respondí con respeto. Hay algo más que debes entender antes de regresar a la tierra. Mi corazón dio un pequeño salto. Sabía que ese momento se acercaba, pero escuchar esas palabras hacía que todo se sintiera más real. Estoy listo para escuchar, dije. Por un momento el lugar pareció volverse aún más silencioso, como si todo el cielo prestara atención. Entonces delante de mí comenzó a formarse otra escena de la tierra. Era una ciudad grande. Las calles estaban llenas de personas caminando con prisa, coches pasando de un lado a otro, luces, ruido, el ritmo normal de la vida moderna. Pero cuando miré más de cerca, algo llamó mi atención. Muchas de las personas caminaban con el rostro cansado. Algunas parecían preocupadas.
Otras discutían entre sí. Había tristeza en muchos de esos rostros. El mundo está lleno de corazones que buscan esperanza, dijo Dios. Observé la escena con atención. En una esquina vi a un hombre sentado en el suelo, apoyado contra una pared. Parecía haber perdido todo. Su ropa estaba desgastada y sus ojos reflejaban un profundo cansancio. Un poco más lejos, una mujer caminaba hablando por teléfono con evidente frustración. Parecía estar discutiendo con alguien. También vi a un joven sentado en un parque mirando su celular, completamente aislado de las personas que lo rodeaban. Muchos buscan sentido en cosas que no pueden llenar su corazón, continuó la voz de Dios. Sentí un peso en mi espíritu, porque sabía que yo también había vivido así durante mucho tiempo, trabajando, persiguiendo metas, ocupándome de cosas que parecían importantes, pero sin entender realmente el propósito de la vida. Señor, pregunté lentamente, ¿por eso me mostraste todo esto? Sí, la respuesta fue clara. Las personas necesitan recordar que no están solas. La escena cambió nuevamente. Ahora vi iglesias, algunas grandes, llenas de gente cantando, otras pequeñas, con pocos creyentes reunidos en oración. En una de ellas, un grupo de personas levantaba sus manos adorando con sinceridad. Mi espíritu sigue obrando en la tierra, dijo Dios. Aquellas palabras llenaron mi corazón de esperanza. Porque, aunque el mundo parecía lleno de problemas, también había luz, había fe, había personas que amaban a Dios con todo su corazón. Mientras observaba, una pregunta surgió dentro de mí: Señor, ¿qué quieres que haga cuando regrese? Hubo un breve silencio. Sentí como si esa pregunta fuera muy importante. Entonces la respuesta llegó con una claridad que atravesó todo mi ser. Cuenta lo que viste. Las palabras eran simples, pero tenían un peso enorme. Habla de mi amor, habla del cielo, habla de las oraciones que llegan ante mí. Cada frase parecía grabarse en lo más profundo de mi alma. Pero sobre todo, continuó Dios, recuerda a las personas que todavía hay tiempo para volver a mí. Sentí que mi pecho se llenaba de emoción, porque entendía lo que eso significaba. Había millones de personas viviendo sin conocer realmente a Dios. Millones que pensaban que Él estaba lejos. Millones que creían que su vida no tenía propósito. Y yo había sido uno de ellos. Daniel, dijo Dios nuevamente, tu vida cambiará después de esto. No lo dudaba ni un segundo. Nada podría ser igual después de haber estado en ese lugar. Después de haber visto la corte celestial. Después de haber escuchado la voz de Dios. Cuando despiertes, continuó, muchos pensarán que fue solo un sueño. Asentí lentamente, pero tú sabrás la verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro nuevamente, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendía que Dios me estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir con propósito, una oportunidad de ayudar a otros a conocer la verdad. Mientras pensaba en todo eso, la luz alrededor del trono comenzó a intensificarse suavemente. No era dolorosa ni cegadora, era cálida, poderosa, viva. Sentí algo extraño en mi interior, como si mi espíritu comenzara a ser atraído lentamente hacia otro lugar. Señor, dije con emoción, ¿este es el momento? La respuesta llegó con calma. Sí, miré por última vez alrededor de la corte celestial. Los ángeles seguían moviéndose, las oraciones seguían ascendiendo desde la tierra, la adoración seguía llenando el cielo. Todo era perfecto, todo era real, y en ese instante comprendí algo que jamás olvidaría. El cielo no es un mito, no es una historia, es un reino vivo, lleno de propósito, donde Dios reina con amor eterno. La voz de Dios habló una última vez mientras la luz me envolvía. Recuerda lo que viste, recuerda lo que aprendiste y recuerda decirle al mundo que yo sigo llamando a cada corazón. Sentí que todo comenzaba a desvanecerse lentamente. La corte celestial se alejaba, la luz se transformaba y algo dentro de mí me decía que el momento de despertar estaba muy cerca. La luz comenzó a envolver todo a mi alrededor. La corte celestial, los ángeles, el trono lleno de gloria, todo parecía alejarse lentamente, como si una puerta invisible estuviera cerrándose entre ese mundo y el mío. Sentí una sensación extraña, como si estuviera siendo arrastrado suavemente hacia atrás. No había dolor, no había miedo,
solo una paz profunda y una certeza que ardía dentro de mi espíritu. Había visto el cielo, había escuchado la voz de Dios, y mi vida jamás volvería a ser la misma. Mientras la luz se desvanecía poco a poco, escuché la voz de Dios una vez más, clara y llena de autoridad, pero también llena de amor. Daniel, recuerda lo que viste. Recuerda que cada oración llega ante mí. Recuerda que mi amor por la humanidad nunca ha cambiado. Sus palabras quedaron grabadas en lo más profundo de mi alma. Quise responder, quise agradecer, quise quedarme allí para siempre. Pero entonces todo desapareció. La luz, la corte celestial, los ángeles, y de repente, oscuridad, silencio. Después comencé a escuchar algo, un sonido constante. Bip, bip, bip. Sentí algo frío en mis manos, algo presionando mi pecho, y luego voces humanas. Doctor, creo que se está moviendo. Espere, espere, está reaccionando. Mis párpados se sentían pesados, como si pesaran toneladas. Intenté abrir los ojos y al principio solo pude ver una luz blanca muy intensa. Parpadeé varias veces. Las figuras frente a mí comenzaron a tomar forma lentamente. Doctores, enfermeras, máquinas, el hospital. Entonces escuché una voz que reconocería en cualquier lugar del mundo. Daniel, hijo, ¿puedes escucharme? Giré ligeramente la cabeza. Allí estaba mi madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, esperanza y amor. Daniel susurró nuevamente. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Después de unos segundos logré decir una sola palabra. Mamá. Ella comenzó a llorar inmediatamente. Los doctores se miraron entre ellos completamente sorprendidos. Esto es increíble, dijo uno de ellos. Ha estado en coma durante semanas, pero dentro de mí algo era aún más increíble, porque yo sabía dónde había estado. No había sido un sueño, no había sido una ilusión, había estado en la corte celestial. Pasaron varios días antes de que pudiera salir completamente del hospital. Durante ese tiempo, muchas personas vinieron a verme, doctores, familiares, amigos, todos hacían la misma pregunta. ¿Qué recuerdas? Al principio no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo se describe el cielo con palabras humanas? ¿Cómo se explica la presencia de Dios? Pero poco a poco comencé a contar mi historia. Les hablé de la luz, les hablé de los ángeles, les hablé de cómo las oraciones subían desde la tierra hasta la corte celestial. Les hablé de la voz de Dios. Algunas personas lloraban al escucharme, otras simplemente guardaban silencio. Algunos dudaban, pero algo dentro de mí sabía que no podía quedarme callado, porque Dios me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para hablar, una oportunidad para recordar al mundo que Él es real. Los meses pasaron y mi vida cambió completamente. Antes del coma, mi vida giraba alrededor de cosas temporales. Trabajo, dinero, distracciones, metas personales, pero ahora entendía algo que antes nunca había comprendido. La vida en la tierra es solo una parte de la historia. Existe una realidad eterna, existe un Dios que escucha, existe un cielo que está vivo. Y cada oración que sale de un corazón sincero llega ante Él. Comencé a hablar en iglesias, luego en reuniones pequeñas, después en eventos más grandes. Personas de diferentes lugares querían escuchar el testimonio. Pero cada vez que cuento esta historia, no lo hago para hablar de mí, lo hago para hablar de Dios. Porque si hay algo que aprendí en la corte celestial es esto: Dios no ha abandonado a la humanidad. Él sigue escuchando, Él sigue llamando. Él sigue esperando que las personas regresen a Él. Hoy, mientras estás escuchando esta historia, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Tal vez has pasado por momentos difíciles. Tal vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas. Tal vez has pensado que Dios está lejos. Pero lo que yo vi cambió mi vida para siempre. Cada oración llega. Cada palabra sincera es escuchada. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu dolor. Y su amor por ti es más grande de lo que puedes imaginar. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que la vida es frágil. Yo estuve al borde de la muerte y Dios me permitió regresar, no para vivir igual que antes, sino para compartir este mensaje. El cielo es real.
Dios es real y Él todavía está llamando a cada persona que escucha estas palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo. Tómate un momento ahora mismo y habla con Dios. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Dile lo que sientes, dile lo que necesitas. Él está escuchando. Y si este testimonio te ayudó, te bendijo o te hizo reflexionar, te invito también a apoyar este canal. Dale like a este video, porque eso ayuda a que más personas puedan escuchar este mensaje. Compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para que juntos podamos seguir llevando historias, reflexiones y palabras que recuerden al mundo que Dios sigue obrando hoy. Tal vez alguien, en algún lugar, está esperando escuchar exactamente este mensaje. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda siempre esto: Dios escucha cada oración, incluso la que estás a punto de hacer ahora.